Muy bien, continuamos en el escenario del poder stock disponible por el Vía X y la libre expresión. Es el día de Interferencia.cl, el día del periodismo independiente con su editor general Andrés Almeida. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al escenario del poder. Gracias por la invitación. Vamos a revisar los golpes, ¿no? Los temas, las maldades que ha hecho Interferencia.cl durante la semana, Andrés. Y comenzamos con esta. Ustedes habían dicho que los sindicatos habían llegado a la cota de 1000, ¿no? El sindicato de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, dijimos que la protesta, el estallido social llegó a la cota 1000, ¿no? Y eso se ha ido desarrollando. Muy bien, y ustedes dicen entonces ahora una nota que después de esto, ¿no? La Universidad Adolfo Ibáñez despide al profesor que formó el primer sindicato de esta universidad. Preguntan si Chile despertó, dicen ahí, bueno, ahí está el rector de la Universidad, Harald Beyer. Dicen que Jorge González, así se llama, ¿no? Quien ha estado vinculado a esa casa de estudios desde los tiempos en que aún era la Escuela de Negocios de Valparaíso, o sea, hace harto años, fue despedido a principios de diciembre por, comillas, necesidades de la empresa. Él desconoce si su desvinculación se debe a su rol como vocero del primer sindicato que se creó hace unas semanas precisamente para hacer frente a la ola de despidos que ha llevado adelante el exministro y actual rector Harald Beyer ahí en la foto. ¿En qué consiste? ¿Qué le pasó al señor Jorge González, Andrés? Bueno, yo creo que estamos en frente de prácticas antisindicales, ¿no? Habría que comprobarlo, no es algo que podamos afirmar de buenas a primeras, pero es curioso, ¿no? O sea, este profesor por primera vez empieza a formar un sindicato con algunos otros profesores, dado esta situación en la cual, inédita en la Adolfo Ibáñez, es una universidad que yo conozco bien porque en mi labor profesional he tenido que cubrirla mucho. Entonces, claro, ellos siempre tuvieron una idea de una universidad como Harvard, por decir así, como universidad privada, pero con una institucionalidad universitaria, claro, distinta a una empresa. Entonces, de repente, es probable que nunca hayan necesitado un sindicato porque las cosas estaban más o menos bien, especialmente los profesores, siempre bien tratados. Pero cambió la situación, llegó el estallido social, llegó la pandemia y, digamos, empezó a afectar los bolsillos, claro, y cambió totalmente la política respecto de cómo tratar esta universidad y que ya no es esa institución sui generis de esta derecha liberal que quiere transformar el país, claro, y se transforma, digamos, en lo que hace toda la derecha chilena, como siempre, que es agarrar la plantilla y empezar a despedir. Claro, porque esta universidad, digamos, es una formadora de los economistas de derecha. Bueno, el actual ministro de Hacienda fue decano de la Escuela de Negocios de esta universidad, Ignacio Briones. Y este señor que echan que quiso formar este sindicato, y que formó este sindicato, es de Renovación Nacional también. Claro. No llega alguien de izquierda a hacerse cargo de un cargo importante de la Universidad Adolfo Ibáñez, o abiertamente de izquierda al menos, ¿no? No, claro, y él es del riñón de la universidad, o sea, él tuvo una beca de la familia Ibáñez para poder acceder a los estudios. Ha trabajado toda su vida, salvo el periodo en que se doctoró y otro periodo más que hizo algo más, pero son lagunas muy breves en las cuales él no estuvo en la universidad. Entonces, claro, este despido lo toma él de una manera muy sorpresiva, en medio de una ola de despidos, pero además generó mucho inquietud en la comunidad universitaria. O sea, yo he hablado con varios profesores en off, ¿no? que están consternados también por la manera, además, claro, no solamente por el hecho, sino una carta de despido diciéndole, bueno, ahora tú que ya te vas a retirar, nunca habían hablado de retiro, y de repente aparece, digamos, él despedido por necesidades de la empresa. Entonces, claro, bueno, hay que ver, digamos, hay prácticas antisindicales, son cosas ya irregulares, pero de todas maneras lo que está pasando en la Adolfo Ibáñez es serio porque era un proyecto que era distinto, ¿no? Claro, como tú decías, una derecha más liberal, y se encuentra entonces uno con estas medidas que, claro, que es la coincidencia, entre comillas, ¿no? De que justo él crea un sindicato, está mucho tiempo, es parte, ¿verdad?, del eje de la universidad, desde que era la Escuela de Negocios en Valparaíso, donde nace la Universidad Adolfo Ibáñez, se traslada después con sede a Santiago y mira lo que termina, ¿no? ¿Y cuáles serán las lecciones de esa Escuela de Negocios, no? O sea, cuando tienes problemas, despide a todo el mundo. No sé, no son las prácticas que se hacen en las universidades, por lo menos, ¿no? Menos despedir académicos, que claro, te cuesta mucho formarlos y es donde está todo tu capital, porque todo tu capital está en los académicos que formaste y que retuviste para poder tener la mejor formación, claro, posible. Lo que le estás diciendo al mercado es que no te interesa la formación de los alumnos. Entonces, es bien curioso y duro, ¿no? Claro, además con la negocio, imagínate con la mirada que salen de los sindicatos, ¿no? De la importancia del sindicalismo. Bueno, ahí hay una frase que ustedes destacan de él, acá la vamos a leer, Andrés, que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, acá en Chile hablar de sindicato es una cosa como bolchevique, dijo González, que ustedes también lo destacan, es militante de Renovación Nacional. Sí, no, pero bueno, eso demuestra un poco que esta derecha liberal es un proyecto bien trunco, ¿no? O sea, porque en Alemania no digamos la RDA, sino la Alemania federal y unificada,
los sindicatos son súper importantes, colaboran con la empresa y no echan a las personas, cuando menos al capital humano, porque cuando industria intensiva en capital humano, que más que la universitaria, no llega la crisis, no, lo primero que hacen no es echar a los profesores, a tu propio capital, es descapitalizarse. Entonces, es bien loco, ha generado consternación, y en la propia derecha liberal, que todavía cree en sí misma, digamos, pero esto es un golpe para su propio ego. Sigamos revisando la nota. Mira, esto también ustedes lo destacan en esta nota de interferencia.cl, Andrés. Dicen que el sindicato tendrá su primera asamblea el 23 de diciembre, donde se elegirá la directiva para los próximos años, y esto podría ser, ¿no?, una señal importante incluso de amedrentamiento para algunas personas, de que ven cómo echaron a nuestro vocero antes de esto. ¿Ah? Sin duda, yo creo que sí, yo creo que es así. Las prácticas antisindicales son difíciles de probar, tienen que pasar por todo un sistema, tiene que haber una denuncia. Yo no tengo claro que haya una denuncia, pero lo que sí nosotros logramos reportear es que si se intentó amedrentar, no lo lograron. O sea, el sindicato se va a constituir y va a empezar a operar en enero. Entonces, ¿por qué? Porque están preocupados, porque han echado a mucha gente. Entonces, ellos... de la pandemia, digamos, ¿no? Claro, entre que te echen sí o sí o que te defiendas un poco, digamos, es mejor arriesgarse y a formar el sindicato. Entonces, el sindicato va. Eso es lo que hemos nosotros logrado establecer, hablando con la gente que a propósito de este caso. Nunca habían tenido sindicato. Primera vez que se hace un sindicato. No, primera vez. ¿Y cuántos años estamos hablando de esa? Bueno, pues la escuela de negocios es antigua. Hablamos de Pedro Ibáñez, se formó en Viña del Mar hace muchos años. Muy tradicional, además de lo que son las escuelas de negocios. Claro, además se formó allá, después llegó a Santiago, fundó esta sede hermosa, ¿no?, de Peñalolén, una sede preciosa. Y bueno, terminó, digamos, no ha terminado esta historia, pero bueno, el mismo González dice, ¿no?, que la familia Ibáñez debiera estar bien preocupada, porque especialmente la memoria de Pedro Ibáñez, que él trató de hacer una cosa bien distinta. Sí. Bueno, hay un tema también de reflexión, ¿no? En general, lo que ocurre en una universidad importante con esto de tema del sindicalismo, pero también cómo eso podría también verse o leerse de una manera más social, ¿no? Claro. Está ocurriendo en otras grandes empresas también con lo mismo, ¿no? Sí. Lo que podría ocurrir. Bueno, un detalle, ¿no? La hermana, la Beatriz Sánchez, fue decana de la Escuela de Negocios, la Manola Sánchez. Ah, sí, claro. O sea, para que te des cuenta que trataba de ser... Trató en algún momento. Sí, claro. O sea, yo creo que efectivamente todavía tiene eso, está en parte de sus genes, pero está deteriorándose. Muy bien, vámonos con la segunda nota que traen ustedes en interferencia.cl, que es la siguiente, que dicen que hay evidencia científica global que muestra que gas CS usado por guanaco causa quemaduras en la piel. Investigaciones internacionales dice que luego de que decenas de manifestantes resultaran quemados, Carabineros negó utilizar soda cáustica o químicos similares en los carros lanzaagua, pero un componente que oficialmente sí emplean puede causar quemaduras de 1 en primer y segundo grado, según estudios en Francia, Uruguay, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. Varios factores potencian este efecto lesivo. Otra más de Carabineros, ¿eh? Claro, esto es como el chiste, ¿queréis la noticia buena o la mala? Claro. La buena es que, para el parecer, no están usando soda cáustica. La mala es que quema como... Que quema igual que la soda cáustica. Claro. Sí, o sea, parece como chiste, ¿no? Pero una prueba nuevamente de que Carabineros está fuera de control, sigue fuera de control. Esto afecta incluso... Esto es bien heavy, porque tú te fijas y las principales pruebas en Chile son voluminosas de la evidencia de que este componente CS causa este daño. En otros países las pruebas son en militares, en policías, que prueban antes esto. Y bueno, el resultado es que, a pesar de la evidencia que la propia policía tiene, además ellos se queman a sí mismos muchas veces también, porque en la manipulación de esto obviamente hay lesiones a los propios carabineros. Entonces, por eso es que las policías están preocupadas por el gas. Entonces es bien terrible, porque da cuenta de una institución que no tiene las herramientas para observar la realidad y acogerla, y darse cuenta de que esto está generando un daño no solamente en la población, sino también en la... O la observan como ellos quieren, o como el gobierno también lo está obligando, ¿no? Y el gobierno que mandó, se discutía ahora en el Senado un endurecimiento aún más contra la protesta social, y dándole más atribución a Carabineros incluso para disparar en casos puntuales, ¿no? Pero con este nivel de, entre comillas, cumplimiento de protocolo, darle más potestad a Carabineros ahora es un peligro público. Totalmente. Ahí nosotros en la historia narramos un poco un episodio en los años 80 en la cual la policía de un estado alemán decide no usar esta cuestión porque realmente causa daño, digamos, como la especie de ministro interior de ese estado alemán.
bueno, nos queremos parecer a Alemania. Después el caso siguiente es Blumel, ¿no? Que frente a toda esta evidencia deciden, digamos, seguir reprimiendo sin discriminación porque, no sé, se habrán sentido totalmente sobrepasados, pero pese a toda la evidencia, tampoco ninguno de los ministros de Interior ha tomado nota de cosas que ya son de una evidencia un poquito vergonzosa, ¿no? Porque ya son múltiples países los que están debatiendo esto y Chile es el ejemplo mundial de la comprobación de lo pernicioso que es este gas. Hay fotografías bien crudas, lo decimos antes, ¿no? de lo que ocurrió acá, que ustedes adjuntan con esta nota. ¿Cómo llegan estas fotografías a interferencia.cl? Bueno, ya ahí estamos viendo los estragos que está causando este agua, ¿no? Y estos químicos usados en el agua, este gas. Son quemaduras, como ustedes decían ahí, de primero y segundo grado, ¿verdad? Sí. Increíble esto. Sí, que pueden ser cancerígenas. En democracia esto es increíble. Es injustificable, ¿no? Injustificable. Lo peor. Sí. Bueno, las fotos llegaron por Piensa Prensa. Acá es una labor en la calle muy interesante, ¿no? Sí. Ellos un aplauso para ellos. Sí, ellos siempre están, digamos, haciendo una labor bien interesante de subir imágenes, estar en la calle, de mostrar. Nosotros le pedimos autorización a ellos, digamos, para mostrar estas imágenes que conmueven, porque realmente es un daño muy grande a personas que están protestando, digamos. Como es, y causa rabia también, ¿no? Yo soy de la generación anterior a la tuya, yo viví la dictadura de Pinochet como estudiante, salimos a la calle, ¿no? Vimos guanacos también en esa época, y estos grados de quemadura son es represión propios de la peor o más carnicera dictadura. Digamos, es represión pura y dura, ¿no? Esto no es disuasión, esto no tiene que ver con elementos, digamos, propios de restablecimiento del orden. Esto es un castigo a la protesta, ¿no? Que lo han dicho algunos informes de derechos humanos. Y está claro, ¿eh? O sea, yo he estado reporteando por ahí, ponte tú, a mí me llegó en el antebrazo una bomba lacrimógena. Claro, o sea, yo ya no estaba protestando, ¿te estaba llegó trabajando. a ti una lacrimógena? Hace tiempo atrás. Pero claro, porque ahí no está usando Carabineros la fuerza disuasiva, ahí está atacando derechamente. Con, no sé qué protocolo, de qué democracia será eso, pero ahí está atacando. Si hay alguien tirando una piedra, hay que atraparlo y ponerlo frente a un tribunal, no hay que apalearlo ni mucho menos. Para eso no está. Eso no es la proporcional a la fuerza que uno espera de una institución del Estado a la cual se le da esa potestad. Por supuesto. De intentar controlar un desorden público, ¿no? No, claro, y es evidente, ¿no? Porque pese a todo el cerco comunicacional que ha habido para estas imágenes, finalmente la llegada de los teléfonos celulares y la capacidad de Internet de transmitir imágenes de alta resolución, la gente no le pueden convencer de lo que está viendo no es cierto. Claro. Entonces, esto es evidente, las quemaduras son evidentes, la represión es evidente, entonces se produce una disociación, ¿no? Del gobierno y los propios policías diciendo que no hay violaciones de los derechos humanos, dijo Yáñez, ¿no? Y de repente tú ves la imagen y ves la evidencia después, no solo la imagen, sino después la evidencia científica que corrobora. Claro, Andrea, además la reflexión de fondo que uno debería tener como sociedad y sobre todo nuestros gobernantes, ¿no? en democracia es, bueno, ¿por qué ocurre esta violencia? O sea, no solamente tratar de mantener un orden público, sino que también cuestionarse sobre el origen de la violencia y qué hacemos para de aquí en adelante tener un país más pacífico, más inclusivo, más justo, que vaya minando en el fondo el origen de la violencia. Pero tratar de combatir la violencia desde más violencia del Estado, eso te convierte finalmente en una dictadura o con rasgos dictatoriales como los que están ocurriendo, que los jóvenes están siendo quemados con estos químicos, digamos, porque quieren protestar por un país más justo, ¿no? Es tremendo. Bueno, Carabineros necesita una reforma urgente, lo hemos dicho muchas veces. Sí, pero tiene grados de autonomía muy grandes, pero además el poder político, si al final el poder político es el que no responde. Sí, ojo, digo este gobierno, pero estoy cometiendo un error ahí. Estoy hablando de una casta política. El régimen, podríamos hablar. Que es el llamado Partido del Orden, ¿no? Donde hay varios diputados que se llaman de oposición, pero que han votado a favor muchas leyes que han endurecido aún el actuar de Carabineros, le han dado más potestad a esta institución con el grado de corruptela interna que semana a semana estamos viendo que presenta y que está lejos de solucionarse. Aquí hay un gran establishment que está cuidando de todas maneras régimen. Que esto no cambie, ¿no? Es un régimen, yo creo que es una definición, no habría que verlo con los cientistas políticos, pero yo creo que lo que más se acerca es un régimen. Un régimen democrático, pero es un régimen, o sea, y eso es lo que probablemente esté más en juego. Hay una tropa de privilegiados, de derecha hasta la izquierda, que quieren mantener esto como sea, ¿no? Viene una nueva constitución, ya no hay ayuda del extranjero, hay un nuevo sistema mundial, no hay guerra fría, por lo tanto tienen que de alguna manera endurecer
la represión interna para que no se produzcan grandes cambios. Así lo leo yo, al menos cuando veo a estos jóvenes y a estas jóvenes que están siendo quemadas, más allá de los que ya han sido mutilados, los que han muerto y los que han sido empujados al vacío, ¿no? Como ocurrió en el río Mapocho. Y la impunidad, porque acuérdate además que Blumel apareció diciendo que quería ser candidato y la Javiera Pará, por ejemplo, salió defendiendo a Blumel. Sí, o sea, ya te das cuenta que hay una connivencia muy grande en la clase política. Por eso yo creo que esto es un régimen que es justamente lo que debiera acabarse, ¿no? Veamos cómo votan en esa comisión en el Senado que se va a ocurrir después que nosotros estamos conversando ahora. Pero hay un gráfico también que ustedes adjuntan en esto, que es un estudio de Andrés. ¿Por qué no nos cuentan en qué se trata esto? Bueno, estos son... Está en francés. Está en francés. Son los daños que se están generando, ¿no? O sea, son los daños que se reportan. Claro, es parte del estudio. Entonces, son parte de los daños que... ¿Qué sería? Piel y ocular, el ojo, ¿no? Claro, los daños oculares... Sí, yo no sé francés, pero neurológico, cardiopulmonar y gastrointestinal y urogenital. O sea... Exacto. Son múltiples... Esto es el estudio internacional sobre esto que está lanzando Carabineros. Claro, o sea, y bueno, suma, el grueso de la información viene de Carabineros, pero también hay información que proviene de las policías uruguayas, francesas, etcétera. Los franceses están súper preocupados porque su policía es bastante violenta, pero ni se compara con la violencia de la policía chilena. Sí, claro, por supuesto. Muy bien, vámonos con otro tema que trae Interferencia.cl, que es el siguiente, Andrés, para que también lo desmenucemos hoy día en este escenario del poder. Tiene que ver con el fracaso de las PACI, ¿no? El proyecto social de Carabineros en comunidades indígenas. ¿De qué se trata, ¿no? Que inspiró la obra Tregua este fracaso? ¿Qué son estas patrullas de atención a comunidades indígenas, las llamadas PACI, que se hicieron en el 2013? Es un intento del general director González Jure, en algún momento, de generar cierta cercanía entre la población y Carabineros. Ya. Que era algo que yo creo que en el papel estaba bien planteado, porque de todas maneras los mismos mapuches necesitan fuerza pública, digamos, o sea, es evidente, ¿no? O sea, si hay algún caso de violencia intrafamiliar, o sea, la policía es una necesidad pública y no estaban accediendo a ese bien público. Entonces se genera, digamos, una especie como de brigada de policías mapuche, porque hay muchos, que conocen la lengua, para que se genere una conexión, un puente entre la institución y las comunidades. Carabinero de origen mapuche, claro, por supuesto. Claro, entonces eso dentro de todo está bien, y eran invitados a las comunidades, y tú sabes, hay comunidades que son más cercanas al mundo Winca y hay otras que son más lejanas. Ahí, bueno, cada comunidad toma sus decisiones, ¿no? Pero se acercaban, digamos, a generar estos vínculos, participaban de los rituales. Pero la torpeza de Carabineros fue que cuando la oficialidad necesitaba hacer algún tipo operativo, agarraban a estos mismos policías que estaban generando la confianza, los ponían, digamos, en los camiones de fuerzas especiales y los mandaban a reprimir. Quedan 5 minutos, Andrés, pero esto es muy importante, ¿no? Que hablan ustedes de esto del desconocido rol de Rodrigo Valdés y de José de Gregorio, ambos ahí en la foto, en los millonarios negocios con las platas de las AFP. Son economistas transversales, ¿no? Me imagino que hay una ironía detrás de eso. Dice que en su calidad de economistas expertos, ¿no? Ambos exministros han criticado los retiros del 10% de los fondos de pensiones, pero no han transparentado que son directores de Frontal Trust, en el caso de Valdés, y de Volcom, en el caso de Gregorio, gestoras que manejan más de, escucha bien, 350 millones de dólares de las AFP. Rodrigo Valdés, que además PPD, ministro de Hacienda de Bachelet, y el otro de Gregorio fue triministro de la democracia cristiana, triministro de Ricardo Lagos, entre ellos ministro de Economía. Sí, pues, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, hay un régimen aquí. Ahí está, de el Mercurio también ha construido una transversalidad que ellos inventaron, ¿no? Claro, ellos inventaron su transversalidad, pero que llega, digamos... El Partido del Orden, ¿no? Ellos inventaron este concepto de lo que significa lo que hablábamos recién, claro, ¿no? Llega a Escalona, digamos, de Escalona hasta Cast, José Antonio. Entonces, se inventa esta transversalidad que supuestamente es representativa, pero de un país que crecientemente ha tenido menor participación electoral. Entonces, se transforma en una especie como de régimen de patricio plebeyo, digamos, de personas que actúan en consideración de intereses más que del bien común, porque todo el debate de la AFP es insincero, porque todo el rato se está diciendo que el problema son las pensiones, que ya eran malas, o sea, que sean un poco más malas o menos malas, tal vez no hace la diferencia, y por último es decisión de cada persona, y por último se ha disfrazado eso de intereses realmente que tienen que ver con el mercado de capitales.
Ahora nosotros, bueno, Valdés habló con nosotros, y él dijo, bueno, por lo menos a mi fondo le benefició, porque de alguna manera hay algunas cosas que puede ser que en efecto sacar plata para después ponerla, haya habido, digamos, un efecto de bicicleta en los fondos que maneja Valdés. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que se está desarmando el modelo de la AFP. Y lo que están defendiendo ellos no es la rentabilidad al corto plazo, sino que están defendiendo el sistema como tal. Entonces, y es insincero porque esos fondos son, en el caso lo veíamos de Moneda Asset Management, ¿no? Casi el 40 y tanto % de la gestión de estas empresas. Sí. Oye, Andrés, pero también hay un tema acá que tiene que ver mucho con el periodismo y que lo ha resuelto, otras democracias lo han resuelto y otro periodismo lo ha resuelto, que es transparentar realmente a los columnistas. Porque, claro, los grandes grupos de poder y los grandes medios que representan a sus grupos de poder, Copesa, La Tercera y otras radios y otros canales que son incluso pertenecen directamente a grupos de poder, ponen a estos sujetos como técnicos, ¿no? Y lo hacen escribir columnas como si fueran técnicos en su área. Entonces aparece un señor Valdés que fue ministro de Hacienda de Bachelet y es del PPD. Entonces eso le da a lo que escribe y que beneficia a estos grupos de poder una solvencia pero impresionante. Pero no ponen asterisco, ojo, este señor también pertenece al trust no sé qué y tiene negocios con la AFP. No lo dicen eso. No lo Otras democracias sí lo hacen, otro periodismo sí lo hace, ¿no? Sí, hay un debe ahí también, ¿no? Desde dónde se habla, siempre es importante mencionarlo. Entonces, yo creo que bueno, pero el rol del periodismo también es decirlo, lo estamos diciendo, ¿no? O sea, estamos transparentando los intereses que hay sobre aquellos columnistas o líderes de opinión o personas que están influyendo en la agenda para un... Exacto, porque todos no están influyendo mucho a la estos ministros de Hacienda, todos los tesoreros del curso, terminan después haciendo terminan su faena con un gobierno y después forman parte de una camarilla selecta que son contratados por grandes empresas y grandes fondos internacionales. Entonces uno no sabe si en el fondo cuando están a cargo de un país, qué es lo que están defendiendo, ¿no? Si están defendiendo para dónde van, como el billar, o hacia dónde salen, o están defendiendo realmente el país cuando les toca ser ministros de Hacienda. Hay una mezcla, yo creo que también creen en sus ideas. Yo no es que ¿cuáles son las ideas? Por eso te pregunto. Yo te digo ahí, mi conflicto ahí es que con el concepto de lo técnico, o de la expertise, ¿cachai? Sí, por supuesto que son aguas que se mezclan. Obvio. Incluso para ellos mismos debe ser difícil discernir. ¿Por qué el señor Valdés termina después de ser ministro de Hacienda a cargo de un fondo, metiendo plata en un fondo de la AFP? ¿Es casualidad eso? ¿Por qué otros terminan en el FMI trabajando en el extranjero? No seamos ingenuos. Por los doctorados que sacaron la Adolfo Ibáñez. No seamos ingenuos, digamos. Ya, ustedes también destacan esto de Volcom, la nota, Andrés Mira dice que Volcom gana un porcentaje fijo anual equivalente a un 0,095% de los activos de la cartera que administra, remuneración que se paga mensualmente y que este año asciende a unos $400.000. Caemos nuevamente en Volcom, una empresa que se origina en el hijo del presidente Piñera, con De Gregorio y con su mejor amigo, el mejor amigo del hijo del presidente Piñera, ¿no? Sí. Y recibe plata de 5 FP de una, siendo un fondo nuevo. Y un Felipe Larraín, que no es el ministro de Hacienda también, pero que también es un actor importante de la plaza. Sí, bueno, ahí en la nota lo dice, ¿no? Es interesante la participación de Sebastián Piñera Morel, porque de alguna manera eso traía garantía, porque Volcom trae fondos de afuera. En el fondo triangula, no triangula, pero representa intereses de fondos de afuera y eso le generaba cierto confianza, digamos, a esos fondos. Pero por otro lado te complicaba la operación acá. Entonces sale finalmente Sebastián Piñera Morel de la propiedad de Volcom, pero entra De Gregorio. Y claro, y ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, o sea, aquí está esto, digamos, es de una promiscuidad grande, digamos, o sea, y que tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? El partido del orden. Pues. Y ahí se va formando, se va tejiendo esta gran oligarquía en el fondo, ¿no? Sí, que representada muchas veces en el Parlamento. Claro. Y que es un régimen, si te fijas ahora. Ahora el Frente Amplio lo quebró de alguna manera, pero terminó incorporándose más que escindiéndolo y bueno, parte yo creo de la discusión del país que viene es cómo esa élite va a ser reemplazada, porque yo creo que está en un nivel de desprestigio muy grande, entonces es muy difícil que esa élite se renueve.
ya perdió esa oportunidad, creo yo, con Bachelet. Pero eso ya opinión, ya eso entramos en opinión. Pero es muy interesante el tema, ¿no? Se nos quedan varias figuras ahí que están metidas. La FP estatal, lo decía la Bachelet, porque además está el tema de la FP estatal, que no era ninguna solución, pero por lo menos da una señal bueno, de que... nos explica, por ejemplo, René Cortázar, otro nombre, ¿no? Que fue incluso director de TVN y también estuvo presidente del tiro de Canal 13 con Luxich, también metido dentro de los negocios de la AFP. Pero pues, así también de los fondos de inversión, etcétera. Entonces es muy fácil saber por qué Bachelet tuvo tanta fuego interno, ¿no? Cuando quiso hacer reformas, o al menos en el sistema político chileno. Porque tocó la gallina de los huevos de oro, y que es esta con connivencia, pero claro, finalmente boicotearon por dentro el gobierno de la Bachelet. Muy bien, Andrés Almeida, muchas gracias por haber venido.